Gracias, presidenta. Desde Movimiento Ciudadano, en sus propios documentos básicos, es un partido político que ha promovido no solamente la agenda de derechos humanos y su progresividad, sino que además desde nuestros gobiernos y nuestros propios legisladores a nivel local y federal hemos durante muchos años trabajado justamente en generar garantías que puedan hacer exigibles estos derechos humanos. Y en ese sentido, por eso es que Movimiento Ciudadano ha decidido en esta sesión de Comisiones Unidas abstenerse con la intención de buscar generar un consenso con quienes están promoviendo este dictamen, porque nos parece que tiene muchas áreas de oportunidad que deben de ser revisadas. Que en el foro de Parlamento Abierto que tuvimos en esta Cámara de Diputados, hubo voces expertas que incluso vienen de esta izquierda progresista, que fueron muy importantes para incluso hacer propuestas muy específicas de modificaciones, y además de señalarnos que si quedaba redactado de la forma en la que estaba redactado, constreñía derechos o estaba en riesgo de constreñir derechos en lugar de garantizarlos. Tal fue el caso de Araceli Damián, que además, entre otras cosas, ha sido legisladora de Morena, y es una economista especialista en estos temas, y fue muy importante incluso una propuesta muy específica de atender para la parte de la progresividad en los transitorios. Y por otra parte, Pablo Yáñez, que también es un especialista de CEPAL de hace mucho tiempo, militante de las izquierdas en México, que advirtió la necesidad de que se pueda garantizar realmente la universalidad de estos programas para que puedan ser efectivos, y como hoy vienen en el documento no lo son, no está garantizada esta universalidad. Por otra parte, voces también total y absolutamente reconocidas y calificadas, como era la de Lídice Rincón y la de Katia de Artigues, que hablaron con respecto a cuáles son las garantías que exigen las personas con discapacidad, en el sentido de que el dictamen se queda corto en pensar que solamente la pensión y solamente para un grupo de personas con discapacidad permanente se va a resolver, porque no estamos hablando de todas las personas con discapacidad permanente, sino un grupo muy reducido de personas con discapacidad permanente, las que se encuentran en situación de pobreza, menores de edad y que provengan de pueblos y comunidades indígenas, y además solo se piensa en un apoyo económico y no en las garantías que les puedan permitir el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, justamente que son las que les podrían permitir salir de la situación de vulnerabilidad en la que la discapacidad y las barreras sociales les ha colocado. Una persona con discapacidad no es una persona vulnerable, está en una situación de vulnerabilidad, y las leyes y los programas y políticas públicas y más cuando se trata de la Constitución, tiene que darle garantías para que salgan de esa condición de vulnerabilidad. Y entonces en ese sentido nos parece que sin duda compartimos el objetivo de esta iniciativa y del proyecto de dictamen, pero nos parece que hay temas que quedan cortos, que necesitamos revisar y proponer modificaciones al texto, que debemos de hacer honor a los especialistas que se invitaron, que nos parece que los foros de Parlamento Abierto no solamente para oírlos e incorporar sus voces al dictamen y después simple y sencillamente venir a votar exactamente lo mismo, sin que haya un ejercicio de incorporación de sus propuestas, porque insisto, quienes estuvimos pendientes de este foro de Parlamento Abierto pudimos escuchar muchas voces que son calificadas, que coinciden con el mismo objetivo que se plantea en esta iniciativa, que estamos en ese sentido del mismo lado, pero que están advirtiendo la necesidad de hacer modificaciones al dictamen para que realmente se pueda lograr lo que se propone el dictamen, que es ser una reforma constitucional para garantizar derechos a las personas que en nuestro país están más excluidas del ejercicio de esos derechos. Por eso es que en esta ocasión Movimiento Ciudadano, al interior de estas Comisiones Unidas, se va a abstener, esperando de verdad generar el consenso de promover modificaciones al dictamen que nos permitan valorar el sentido de nuestro voto. Gracias.